¡Mi primer deber como infante de Marina! ¡Es estar permanentemente dispuesto a defender a España! ¡Y entregar si fuera preciso! ¡Mi propia vida! Hola a todos compañeros y bienvenidos a un nuevo vídeo. El vídeo de hoy es muy esperado por muchos de vosotros, ya que, al igual que yo a la hora de entrar, tuve muchísimas dudas acerca del reconocimiento médico. Especialmente el tema de la vista, el tema del peso corporal, el tema de las posibles enfermedades que pudiese tener y que no están aceptadas. Y la verdad es que está explicado de una forma muy rara en el BOE. Os viene una parrafada increíblemente larga, un pergamino completo de exclusiones médicas, que parece que nadie puede ser militar. Y sí que es cierto que hay que tener muy presentes estas enfermedades a la hora de presentarnos, ya que podemos estar perdiendo el tiempo si estamos intentando entrar en esta posición cuando realmente fisiológicamente y biológicamente no podemos. Por ejemplo, como voy a relatar después, un asmático que necesite de constante tratamiento para su asma, no tiene sentido que intente ser militar, ya que probablemente el primer día en el CFO vaya a tener que pedir la baja porque no sea capaz de cumplimentar las tareas que se le asignan diariamente. O yo que sé, tal vez un diabético insulina dependiente que necesita sí o sí de chutarse X veces al día y que eso es incompatible con el tema maniobras y demás. Quitando, insisto, que el CFOT es completamente diferente a la unidad y que en la unidad hay gente diabética, hay gente con mucha miopía evidentemente, hay gente con asma que más o menos va un poco, digamos, soslayando los reconocimientos médicos y hacen un poco la vista gorda con ellos, pero que no están para nada cómodos en su día a día, en su trabajo diario, en su instrucción. Muchas cosas de las que deberían poder hacer no las pueden hacer y evidentemente esto únicamente les perjudica a ellos, porque al fin y al cabo no están prácticamente haciendo o aportando nada. Aquí hay que aplicar un poco el sentido común. Si tú en tu día a día te notas muy agotado, tienes problemas del corazón, tienes problemas de respiración, tienes problemas de visión en plan muy graves o incluso pérdida total de la visión de un ojo, te falta algún tipo de extremidad por algún accidente laboral o lo que sea que hayas podido tener, hay que tener dolores de frente y saber que no podemos, por mucho que nos pese y por mucho que podamos estar más o menos de acuerdo con esto, no podemos ser militar, porque las cosas como son, hay muchísimas exclusiones médicas que no se respetan y que sí que se deberían, porque al día a día impiden totalmente la práctica de esa persona, o sea, que se pueda sumar al grupo, que pueda ejercer su profesión como es debido, que pueda dar lo mejor de sí. Esto muchas veces es imposible. No me refiero a gente que entra completamente sana y que una vez dentro y debido y por causa exclusiva del trabajo genera algún tipo, por ejemplo, de hernia por cargar muchísimo peso de una forma inadecuada, o problemas en cualquier tipo de extremidad, o una lesión muy importante en la que implica pues una rotura y que luego no quede bien y que no se pueda recuperar la movilidad al 100%. Eso es un tema completamente aparte, porque eso pasa en el ámbito laboral y es por consecuencia y causa del trabajo, es completamente diferente. Si tenemos algún tipo de problema que el día a día no nos haga actuar con normalidad, evidentemente no os presentéis. La vais a cagar por vosotros, porque vais a acabar muy mal, vais a acabar probablemente en urgencias, muy mal atendidos. Y esto es un problema serio para la salud personal de cada uno. Esto es una recomendación muy importante que la verdad la tenéis que llevar a rajatabla. Dicho todo esto, gracias a Pedro de Academia de Combate, ya sabéis que es una academia con la que estamos colaborando muy fuertemente porque son unos auténticos máquinas creando futuros militares, y gracias a ellos tengo un resumen que lo tenéis abajo en la descripción, completamente gratuito a través de mi página de Payhi, ¿vale? Lo podéis descargar sin ningún tipo de compromiso, en el que nos han hecho un resumen de las causas médicas por las que más pregunta la gente, las más típicas, porque casi todo el mundo tiene algo de esto, así que sin duda alguna nos ayudará a tener un poquito más de luz en todo este tema. Lo primero de todo os vamos a relatar un parámetro biológico. El índice de masa corporal, o sea, el IMC, no podrá sobrepasar los 30 ni será inferior a 17. Alguno no sabrá qué es el índice de masa corporal. Esto es básicamente una regla matemática no muy bien diseñada ni muy bien acertada, esto prácticamente está en desuso ya, pero que dice de una forma, antiguamente al menos se creía así,
que era eficiente de calcular de toda la masa que tenemos en nuestro cuerpo qué parte es músculo y qué parte es grasa. Quitando que esto no tiene ningún tipo de sentido, a día de hoy no sé cómo se puede utilizar todavía este tipo de métrica y más en un proceso de exclusión, pero la forma de calcularlo es muy simple. Simplemente tenemos que coger nuestra altura en centímetros, por ejemplo, yo que sé, 180 centímetros, y nuestro peso, vamos a poner que somos en 80 kilogramos. Si lo calculásemos nos daría un 24,7. Eso sería en teoría el porcentaje de grasa que tenemos en nuestro cuerpo y por lo tanto estaríamos dentro de esos máximos y de esos mínimos. He de decir que os van a hacer varios reconocimientos médicos una vez estéis dentro y esto pues hay que seguir manteniéndolo porque también os lo van a mirar. Hay veces en los que, por ejemplo, si yo que sé, medimos 1,80 y pesamos 90 kilos pero es que somos puro músculo, no pasa nada, nos lo van a pasar. De hecho viene así tal cual en el BOE. Dice que se podrán aceptar IMC superiores a 30 si objetiva y claramente se debe a no un aumento de grasa corporal sino un desarrollo muscular marcado, ¿vale? Exactamente lo que acabo de decir. Hay muchísimas calculadoras online en el que podéis calcular el IMC para ver en dónde estáis y cómo podéis aumentarlo o disminuirlo. A nivel de piel y tejido celular, quitando que tenéis muchísimas más en el PDF, ya os adelanto que todo lo que sea contagioso en cualquier tipo de enfermedad es excluyente. Y esto tiene sentido, somos muchísimos, estamos muy pegados continuamente, dormimos muchas veces juntos y no se puede tener nada contagioso por tu bien y por sobre todo el bien de tus compañeros. Esto es lógico. Tampoco, por ejemplo, se puede tener ningún tipo de epilepsia en ninguna de sus formas, especialmente a la hora de hacer ejercicios de tiro. Esto es muy importante. Trastornos del lenguaje severos como por ejemplo la tartamudez grave, evidentemente, que dificulte tu expresión oral y que se te comprenda. Trastornos del desarrollo intelectual que limiten el funcionamiento conceptual, evidentemente. Nosotros tenemos que tener un mínimo de capacidades, lo mínimo, la mínima neurona para poder comer sin cagarte y mearte encima, ¿vale? O sea que no os preocupéis por esto. Tipos de trastornos mentales como por ejemplo la esquizofrenia, todo eso, ni de coña, evidentemente. Somos, o vais a ser, mejor dicho, militares. Estamos en contacto permanente con armas, con fusiles, con pistolas, con ametralladoras. No podemos tener ningún tipo de este problema y más en periodo de maniobras o incluso en misión. Ni de coña, esto está totalmente prohibido. Hernias, por ejemplo, de cualquier tipo y localización, aunque sean pequeñas, no se pueden tener, se te van a aumentar y la vas a pasar muy mal. Del apartado de aparato respiratorio, por ejemplo, podríamos descartar insuficiencia respiratoria si tenemos problemas a la hora de respirar, ya sea haciendo deporte o ya sea de normal. Bueno, ya si es que es de normal, ni de coña se me plantearía de entrar al ejército. Asma bronquial, por ejemplo, que esto... Hay mucha gente que evidentemente esto se lo salta un poco porque es cierto, no es comprobable. Allí no te van a poner a correr en una máquina de correr ni te van a tener 3 días haciendo el mono para ver si tienes asma o no. Caso personal mío, de mi ciclo de CFOT, un compañero pasando la pista americana le dio un ataque de asma increíble, lo pasó muy mal, estuvo muy cerca de causar una desgracia y se lo tuvieron que llevar al hospital. Evidentemente lo tuvieron que echar porque esto era una locura. De verdad, los asmáticos muy gordos, ni se os ocurra, por favor, por vuestro bien. Y luego, como dije anteriormente, cualquier tipo de enfermedad infecciosa o parasitaria dentro del aparato respiratorio evidentemente está más que prohibido. A nivel, por ejemplo, del aparato locomotor, tenemos ausencia o pérdida de una parte de una extremidad que dificulte el normal uso de ella. Yo que sé, por ejemplo, de la mano, perder un dedo, perder una oreja por cualquier tipo de accidente que hayamos podido tener. ¿Me entendéis, verdad? Creo que no hace falta ser más específico. Alteraciones de la estructura anatomofuncional, madre mía. Por ejemplo, el pie plano, que no está prohibido, pero sí que si tenemos un tipo de pisada en el que andar nos cuesta, en el que tenemos que llevar sí o sí un zapato ortopédico. Lógicamente no podemos ser militares, vamos a tener que llevar sí o también unas botas reglamentarias, son las que hay que llevar y son las que se va a utilizar para todos los ejercicios, las topográficas, las pateadas, las maniobras, la instrucción, todo. Y llegamos a la parte que más controversia tiene, que es el aparato de visión, en el que estoy muy en desacuerdo con todo esto, ya que creo que todo el mundo o casi todo el mundo tiene o miopía o astigmatismo o hipermetropía. Es raro la persona que no lo tenga y bueno, excluir por esto sí que me parece un poco teniendo en cuenta que hay lentillas, hay gafas y hay operaciones, o sea, esto no tiene ningún sentido. Aún así en el ejército se portan bastante bien y te dejan hacer las pruebas con las lentillas o las gafas puestas, siempre y cuando tengas el 100% de agudeza en un ojo y hasta el 0,8 en el otro. Es decir, que con un ojo tapado tenemos que ver el 100% de las cosas que nos den y con el otro, como mínimo, el 80%. Luego otro tema con el que estoy más o menos en desacuerdo es el tema del daltonismo. Una persona daltónica no se incapacita como norma general para ejercer bien tus funciones. Sí que es cierto que a la hora de hacer ejercicios de tiro puede influir bastante,
no se toma muy en serio el tema del daltonismo, es decir, por lo tanto, tampoco vamos a decir que sea muy excluyente. He tenido compañeros en el centro de formación que son daltónicos y que sin ningún problema han ejercido sus funciones, igual que yo, así que vamos a decir que no es muy excluyente, pero que sepáis que os van a hacer una prueba de daltonismo. En cuanto a la miopía, se permiten menos de 4 dioptrías. Para la hipermetropía, más de 4 dioptrías. Y para el astigmatismo, más menos 2 dioptrías con independencia del componente esférico. Otra cosa que es muy frecuente es el tema de los tatuajes. Como comenté en el otro vídeo, ahora mismo se permiten los tatuajes, pero tienen que ser de acuerdo o en consecuencia, mejor dicho, con las FAS, ¿vale? No podemos tener a un Hitler tatuado en el culo porque evidentemente nos van a echar. Y quitando todo eso, os dejo abajo el documento. Como digo, hay muchísimas más cosas y aún así, si tenéis cualquier tipo de duda, también os dejo el número de Pedro, asesor militar, cabo primero con más de 15 años de antigüedad, que nos ayuda desde academiadecombate.com. Así que por mi parte, nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos la semana que viene en otro. Adiós.